El grueso de los fondos que se van a dedicar a la transición ecológica y a la distribución de la población en todo el territorio, pues van a llegar en muy poco tiempo. Parece que todo ya está preparado, pero ¿cómo podemos aprovechar esos fondos? ¿Cómo sacarle partido a esos fondos para solucionar el problema de despoblación que tenemos en la España interior? Bueno, pues vamos a ver en este pequeño vídeo algunas ideas que si alguien que de verdad, una entidad que de verdad tiene interés en luchar contra la despoblación, lo escucha, pues igual puede tomar alguna de estas ideas y ponerlas en práctica. Si queremos luchar contra la despoblación, la causa de la despoblación siempre es básicamente la misma, que es la falta de empleo, la falta de oportunidades. Es decir, la gente se va porque no tiene trabajo. Entonces, pero curiosamente se llega a un equilibrio, nuestros pueblos han llegado a un equilibrio en el que se produce un fenómeno desangrante lento, pero es un equilibrio entre el empleo, las personas que hay y la vivienda. Eso es como un ecosistema que se mantiene ahí medio en equilibrio y en el que si yo quiero tocar uno de ellos, afecto a los otros. Entonces, ¿cuál es el primer problema que nos encontramos en el mundo rural? Pues que no hay vivienda. Es decir, cuando nosotros vamos a un pueblo y decimos, venga, yo me voy a sentar aquí, ¿hay vivienda? Yo voy a poder alquilar una vivienda digna, una vivienda mona, una vivienda en la que me resulte agradable vivir, o va a tener que ser una vivienda medio en ruinas, con humedades, sin calefacción, con unos muebles del año, no sé, de principios del siglo pasado, en el que no me resulte agradable, no me resulte apetecible vivir. Bueno, pues el primer problema que yo voy a tener que resolver es el problema de la vivienda. Claro. ¿Qué ocurre con muchas poblaciones que quieren repoblar? Que no tienen solucionado este problema, no tienen viviendas. Así que la primera cosa que vamos a tener que hacer será tener viviendas. Imaginemos que tenemos empleo y que creamos fuentes de empleo y que creamos pues unos empleos interesantísimos. Si no tenemos vivienda donde alojar a esos nuevos pobladores, pues esos nuevos pobladores irán a otros sitios, repoblarán otros sitios y se trasladarán hasta allí a trabajar. Así que conseguiremos trabajo, pero no conseguiremos asentar población. Así que la vivienda es un aspecto fundamental. Claro que no es fácil resolver esto porque si creamos vivienda, construimos vivienda a un coste alto y después no tenemos a quien alquilárselo porque no tienen empleo y no vienen. Y a la vez tenemos que alquilarlo muy barato porque se han acostumbrado a que los precios en el mundo rural tienen que ser extremadamente baratos, baratísimos. Pues entonces esto será un problema de difícil solución. Hay vías de solución, pero tenemos que solucionar en primer lugar el problema de la vivienda. Una vez que tenemos vivienda donde alojar, que tenemos viviendas vacías, ahora vamos a llenarlas. Pues vamos a llenarlas, ¿y cómo? Con empleo. Pues hay aquí ese ecosistema que decía que se mantiene en equilibrio. Es un ecosistema curioso porque si tú quieres que montas una empresa y quieres buscar trabajadores, lo tienes difícil porque no hay. Entonces, pues tenemos un equilibrio raro porque en realidad en los pueblos no hay paro. En realidad lo que ocurre es que está equilibrada la oferta laboral con la demanda laboral, pero paro no hay. Bueno, pues eso es una ventaja porque la gente, los nuevos empleos que tengamos, vamos a tener que traérnoslos de fuera y vamos a tener que alojarlo en esas viviendas que ya tendremos y que tenemos vacías, ¿eh? Bueno, pues fuentes de empleo, ¿y empleos de qué? ¿Qué empleos podemos buscar en el entorno rural? Bueno, ahí en otros vídeos hemos visto cuáles son esas posibilidades de empleo, pero hay muchas, ¿eh? Solo por desglosarlas aquí de una manera muy rápida, tenemos la agricultura y ganadería sostenibles. Eso nos puede generar muchos puestos de trabajo. Tenemos el turismo rural. Gente de ciudades busca ocio, un ocio más natural, más sostenible, pues el turismo rural nos puede ofrecer muchas cosas. La construcción nos puede ofrecer muchas cosas. No tenemos más que ver que estas empresas que se dedican a la construcción, en muchos casos, están saturadas de trabajo, tienen mucho más trabajo que el que puedan atender, no se atreven a crecer mucho más, pero tienen mucho más trabajo que el que pueden atender. Por tanto, hay necesidades de empresas de construcción.
está el e-commerce, el comercio electrónico, que lo mismo da donde tengamos nuestras naves o donde tengamos nuestra logística, porque nosotros desde allí podemos enviar lo que sea. Tenemos la energía. La energía, lo queramos o no, se genera en los entornos rurales. La energía, los ciclos combinados, las plantas fotovoltaicas, las plantas eólicas, las plantas hidráulicas, toda la energía en general, plantas de carbón, todo lo que queramos, no está en el centro de las ciudades, está en los pueblos, y se está generando en los pueblos y va a seguir generándose en los pueblos, y tenemos necesidades de más energía, con lo cual las posibilidades energéticas pues son la posibilidad de la generación de energía y el empleo que puede traer asociado, pues es otra fuente interesantísima. Puedo seguir poniendo aquí una lista, como los servicios, como el aprovechamiento de los recursos naturales, etcétera. Bueno, pues todo esto nos crea empleo, pero claro, para desarrollar todos estos empleos potenciales que hay, que no hay más que tener la visión adecuada para desarrollarlos, nos van a hacer falta dos cosas. Primera cosa que nos hace falta, nos hacen falta emprendedores, es decir, nos hace falta gente que quiera aprovechar estas oportunidades de negocio. Pues nos hacen falta emprendedores, porque ¿quién va a montar las empresas? ¿Los ayuntamientos? ¿Las asociaciones? No, tendrán que crearlo emprendedores, gente que esté dispuesta a jugarse una pequeña parte de capital y además a poner su trabajo. Pero por otro lado, además de emprendedores, nos hace falta aprovechar todos esos fondos, que son esas subvenciones, que vienen en forma de subvenciones a fondo perdido, viene en forma de créditos blandos, viene en forma de facilidades, de alguna forma, pues aparecen. Ahora las oportunidades que tenemos son tan grandes, son tan importantes, que hay mucha subvención a fondo perdido, es decir, que nos dan ese capital inicial que necesitamos para emprender, o nos dan el capital que necesitamos para fomentar el desarrollo de emprendedores. Pero ¿qué problema nos encontramos aquí? Fijaros que aquí todos son problemas, Tenemos un gran problema en la vivienda. Tenemos muchas posibilidades de empleo, pero nos faltan emprendedores. Los emprendedores necesitan dos cosas. Necesitan, por un lado, ideas de negocio, y por otro lado necesitan capital para invertir y para desarrollar sus proyectos. Aquí es donde entran las subvenciones. Y nos encontramos que los ayuntamientos tienen un gran problema, los ayuntamientos o las entidades tienen un gran problema para acceder a esas subvenciones. Y es un problema muy simple y muy tonto. Estas subvenciones hay que solicitarlas, es decir, no va a llegar una persona repartiendo ahí lleno de billetes por los bolsillos, repartiendo dinero, pues no, así no funcionan las subvenciones. Las subvenciones hay que solicitarlas, y es lógico, nadie te va a poner un par de millones encima de la mesa sin que tú le cuentes por lo menos para qué lo vas a emplear. Entonces, esas subvenciones requieren pues que haya una idea, pero también requieren de un proyecto, una memoria detrás. Entonces necesitamos alguien que desarrolle esas ideas, esos proyectos, que los ponga en papel y que haga todos los trámites necesarios. Claro, ¿quién puede solicitar estas subvenciones? Pues hay tres tipos de entidades que pueden solicitar estas subvenciones. Por un lado, la pueden solicitar directamente los emprendedores. Por otro lado, la pueden solicitar los ayuntamientos. Y por otro lado, en último lugar, lo pueden asociaciones o ONGs sin ánimo de lucro que tengan como objetivo el desarrollo rural. Así que fijaros que hay subvenciones dirigidas directamente a emprendedores, hay subvenciones dirigidas a corporaciones municipales, hay subvenciones dirigidas a asociaciones, y hay subvenciones que están dirigidas a todos, a quien las quiera solicitar, pero hay que solicitarlas. ¿Y qué nos encontramos? Que el emprendedor, pues en muchas ocasiones no tiene experiencia haciendo esto. El ayuntamiento no tiene personal suficiente, tiene al secretario, tiene a algunos administrativos, pero tampoco tienen ni la formación ni el tiempo necesario, están para atender otras cosas, y de vez en cuando pues solicitan alguna, con un poco de trabajo, de concejales así un poco más implicados y tal, pues solicitan alguna. Pero esa no es la forma de abordar toda esa lluvia de millones que esperamos que nos lleguen para estos fondos para repoblar. Y por otro lado tenemos las asociaciones, claro, como son asociaciones sin ánimo de lucro, no cobran las personas que están y dedican una parte de su tiempo libre a ellos. Pero no son personas que estén especializadas en hacer estos seguimientos. Con lo cual, ¿a qué nos lleva todo esto? A que nosotros tenemos que buscar un área, una entidad, algo
que nos solicite esas subvenciones. Esa solicitud de subvenciones tiene que hacerlo gente entrenada, gente que tenga una mentalidad adecuada, y lo mejor es que lo hagan profesionales. Eso quiere decir que podemos contratar a una persona, una sola persona, que se encargue de solicitar esas subvenciones. Pensemos que una persona pues tendrá un coste total de entre 30 y 40.000 euros, pero si por esos 30 o 40.000 euros soy capaz de solicitar subvenciones del orden de los cientos de miles o millones de euros, pues a mí esta persona me va a compensar. Ese departamento que se tiene que encargar, o ese área o esa cosa que nosotros de nueva creación, que se tiene que encargar de solicitar las subvenciones, tenemos que tener en cuenta que la experiencia después nos demuestra dos cosas. Por un lado, tiene que haber alguien especializado en solicitar. Pero una vez que nos conceden esas subvenciones, tiene que haber alguien encargado de ejecutarlas, de esos proyectos que hemos presentado, pues llevarlos a cabo. ¿Qué tiene que hacer el que solicita? Pues tendrá que plantearse ideas de proyectos para los que solicitamos una subvención. Y hay muchos tipos de proyectos para los que podemos presentar subvenciones. Solo así se me ocurren, pues bote pronto, la elaboración de guías turísticas, la creación de viveros de empresas, coworking, la preparación de alojamientos rurales, por ejemplo, la preparación de campings o instalaciones que después se ceden a emprendedores en régimen de concesión, la creación de centros de formación y de actividades de formación tipo escuelas de oficios, el estudio de las posibilidades de negocio con los estudios de viabilidad que pueden llevar asociados, la organización de jornadas y de actos que promuevan determinadas actividades. Bueno, pues todo eso son actividades que a nosotros nos facilitarán que los emprendedores se instalen en nuestro territorio. Si además les damos la posibilidad de ayudarles a solicitar las ayudas necesarias para esos fondos que van a requerir para esas inversiones iniciales, pues fijaros que son muchos proyectos los que nosotros podemos ir tramitando. Si además después tenemos a alguien, este mismo igual no, pero a alguien encargado de llevarlos a cabo, pues encontramos pues, que podemos gestionar muy bien todos esos fondos que aparecen. ¿Con qué dificultades nos encontramos? En primer lugar, viviendas. ¿Tenemos vivienda? ¿No tenemos vivienda? No hay nada que hacer. Pero si tenemos viviendas, tenemos posibilidades de rehabilitar viviendas municipales, de ayudar de alguna manera a las personas que quieran crear viviendas para después dedicarlas al alquiler. Pues ya tenemos una posibilidad de solucionar este problema. Si después tenemos aquí alguien capaz de solicitar ayudas y después alguien capaz de llevar, de ejecutar esas ayudas, pues tenemos todo un ecosistema que nos permite aprovechar estas subvenciones. Como nos falle una de estas patas, no tenemos nada que hacer. Nos quejaremos de que no hay subvenciones, nos quejaremos de que no hay ayudas, pero si nosotros queremos aprovechar todo ese dinero que va a llegar para utilizarlo y solucionar los problemas de la España vaciada, no solo habrá que pelear por infraestructuras, habrá que pelear por otras cosas que permitirán asentar población.